Bienvenidos al último episodio de Severo Podcast, el episodio 8, explicar. Hay días en los que me despierto con la sensación de que nací para justificarlo todo y realmente no sé cuándo pasó ni en qué momento exacto empezó esta obligación silenciosa de explicarme. Solo sé que un día como que abrí los ojos y ya estaba ahí yo en ese escenario. Una especie de expectativa invisible de que cada gesto, cada silencio, cada elección, cada decisión, cada mal genio, hasta cada respiración tenía una razón que yo debía articular. Digamos como que tenía que presentarla y defenderla como si estuviera rindiendo cuentas ante un comité de ética emocional súper hartísimo. Y no es que no sepa hablar, bueno, seguramente no. Yo sé explicar, o seguramente no. Y sé argumentar o sé debatir o... Bueno, creo que tampoco sé hacerlo, no sé, no me interesa. Sé decir frases que probablemente suenan profundas aunque esté cansado y sé incluso poner tono de profesor para que la gente crea que tengo la vida organizada en carpetas, pero últimamente no sé. Siento que explicar se volvió más cansón que útil, como si el mundo tuviera un hambre insaciable de razones que yo ya no quiero alimentar. Y es que explicar desgasta, y desgasta más cuando descubrí que en realidad nadie está escuchando para entenderte, solo escuchan para clasificarte, para acomodarte, para etiquetarte en una categoría fácil y digestiva. Ahí entendí algo que me costó aceptar. A veces la gente no quiere la explicación, quiere la confirmación de su teoría y si no se las das, la suponen, van a seguir montando sus suspicacias, van a seguir teorizando sobre ti. Yo crecí creyendo que explicar era un arte noble, que los adultos tenían respuestas redondas, pulidas, dignas de escribir en un libro, seguramente sabían cosas. Crecí pensando que ahí estaba la magia, en saber explicarlo todo. Por eso me dolía cuando me sacaban de las conversaciones de los grandes. Me decían cosas como, cállese que están hablando los adultos, o no se meta, o vaya para allá. Y lo decían con una voz solemne y ese tufo a café que uno de niño detecta. Como si esas personas fueran guardianes de secretos milenarios. Uno se imagina que ellos están ahí en su quórum resolviendo el mundo. La existencia, el destino, los misterios del universo, el origen del mal, la religión, yo qué sé. Las preguntas complicadas que no cabían en mi cabeza de niño. Y yo, inocente, creía que algún día sería aceptado en esa mesa sagrada donde las respuestas fluían como ríos. Qué irónico, ¿no? Uno crece, llega a la adultez y entra a esas conversaciones en las que supuestamente no había permiso. Y uno termina por darse cuenta que lo que había ahí no eran respuestas. Más bien eran temas de deudas, chismes, tensiones incómodas disfrazadas de humor, frustraciones sexuales en clave de chiste flojo, quejas del trabajo, infidelidades en código y conversaciones tan aburridas que hoy me pregunto ¿por qué tanto misterio? Descubrí que ese cállese no era porque estuvieran guardiando mi inocencia. Era porque realmente ellos no sabían cómo decir las cosas sin ruborizarse, porque no sabían nombrar las cosas, porque no sabían cómo manejar su propia incomodidad. Entonces, claro, ahora todo encaja. Los adultos nunca tuvieron la respuesta, solo tenían vergüenza, miedo, rutinas. Explicar no era cuestión de sabiduría, simplemente estaban camuflados. Ellos tenían formas elegantes de huir del silencio incómodo, y aquí estoy yo, adulto también, en mi propia versión de ese lugar al que tanto quise entrar y me encuentro, no sé si por ironía o por justicia poética, repitiendo un patrón similar. No tengo ganas de explicarlo todo y menos a ustedes, porque me parecen infantes en un mundo adulto. Y no es por vergüenza, es porque me cansa. Porque noto que cuando explico algo personal lo sienten como permiso para entrar más. Cuando explico algo que pienso lo sienten como invitación a que opinen aún más sobre mí. Cuando explico una emoción probablemente la convierten en un chisme. Y cuando no explico nada inventan teorías y en cualquier caso terminan en una obligación que nadie pidió explícitamente, pero todos asumen. Justifícate.
Con el tiempo descubrí que explicar deja de ser comunicación y se convierte en una especie de trámite, una especie de papeleo emocional para validar que uno existe correctamente. La pregunta que me ronda últimamente es simple. ¿Y si yo no quiero existir tan explicadito? Simplemente quiero ser una especie de, no sé, ente esotérico, incuestionable. Porque nadie debería vivir como documento adjunto. Nadie debería sentir que cada movimiento requiere un sustento. Nadie debería vivir bajo esa lupa random que se enciende cuando entras a un salón y la gente decide que tu vida es un acertijo fascinante que quieren resolver sin tu permiso. Y ahí es donde aparece algo que me gusta poco admitir, pero que hace parte de esta reflexión: la desigualdad. Y no me refiero a la social o económica o de oportunidades, sino a una especie de desigualdad silenciosa pero muy evidente. Hay personas que pueden vivir ambiguas, privadas, opacas, esotéricas, y nadie se interesa por escanearlas. Pueden callar, pueden esconder, pueden no explicar nada y todo el mundo les respeta ese derecho. Yo en cambio descubrí que no tengo ese mismo privilegio. A veces siento que tengo que explicar más que otros, que hay una lupa injusta posada sobre mí. Una especie de, a ver, explíquese. Que a los demás no se les exige. Y eso cansa. Es hartísimo. No porque uno sea débil, sino porque uno también quiere reservar cosas sin sentir que está escondiendo algo. Uno también tiene derecho al silencio, sin que le asignen una sospecha. Pero no quiero sonar trágico. Esto no es un desahogo. Es simplemente una observación. Al final de cuentas, lo que me interesa de todo esto y que quiero poner sobre la mesa en este episodio es la contradicción. Nos enseñaron que explicar es signo de madurez, que saber argumentar es símbolo de claridad y que verbalizar emociones es buena salud mental. Pero nadie nos dijo que llega un momento en la vida en el que explicar cansa más de lo que aclara. Y no porque uno se cierre, sino porque uno ya vio demasiado. Porque uno ya entiende que no todas las preguntas nacen de la buena fe. Y porque uno ya quiere conservar energía y no desgastarse en conversaciones que no llevan a nada. Uno ya quiere la vida de retiro espiritual, silenciosa, serena y alejada de la gente malintencionada. Lo curioso es que antes pensaba que la adultez era el lugar en el que todo tendría sentido. Ahora simplemente sé que ser adulto es el lugar en el que uno aprende a convivir con el sinsentido. Que ofrecer explicaciones es cuestión de selección. Que uno aprende a escoger qué vale la pena decir y qué vale la pena dejar en el misterio. Y que pues uno empieza a darse cuenta que el silencio no es inmadurez, es filtro. Y en ese descubrimiento pues me encontré con algo más. Los adultos que tantas respuestas aparentaban tener eran expertos en evadir realmente. Evadían el conflicto con chistes, evadían la verdad con eufemismos, evadían la verdad con emociones silenciosas, evadían la responsabilidad con después hablamos de eso. Explicar era solo otra forma de evadir lo que de verdad dolía. Hasta se puso ambiguo esto. Tal vez por eso a nosotros, o al menos a mí, me da tanta pereza explicar. Porque no quiero caer en ese juego. Porque no quiero usar palabras como maquillaje. Porque no quiero convertir mis razones en un performance para terceros. Y porque entendí con bastante dolor y suplicio, pero también con una sensación de liberación, que no tengo por qué explicar cada cosa que hago solo para que otros se sientan cómodos. A veces simplemente no quiero hablar. No tengo ganas de justificar nada. Ni yo tengo claro por qué siento lo que siento, y está bien seguramente, porque la vida adulta no viene con manual y agradecería que alguien me lo hubiera dicho antes. La vida adulta es más bien una improvisación permanente, una intuición que se afina con los años, una mezcla rara de certezas que se van y dudas que se quedan. Lo único verdadero es que hay que aprovechar el tiempo. Quisiera decir que ya no me afecta. Quisiera decir que ya no me afecta cuando la gente pide explicaciones innecesarias, pero mentiría. A veces molesta, a veces me sorprende, a veces quisiera decir, ¿en serio necesitas
saber de eso? ¿Para qué? Pero tampoco quiero vivir a la defensiva, así que aprendí a usar un filtro. Me pregunto si la explicación que me piden nace del cariño o del morbo, de interés genuino o de necesidad de control. Y según eso, decido cuánto ofrezco, cuánto se suelta. La libertad está ahí, en esa decisión. A cierta edad uno descubre que explicar ya no es un deber automático, es una opción, una herramienta, un puente que abres solo cuando quieres que alguien lo cruce. Y si no quieres, pues no estás obligado. Tu historia no es una sala de exposiciones, tus emociones no son material didáctico para los demás, tus razones no son de dominio público. Y si algo aprendes de los adultos que admiré de niño y que ahora observo con otros ojos es esto: nunca tuvieron las grandes respuestas que yo imaginé, pero sí tenían un truco. Un truco que en su momento me pareció injusto, pero ahora entiendo. Sabían guardar lo importante en el silencio, pero se lo sabían guardar para los legos, para los tontos. A ellos no les daban nada. Probablemente yo en ese momento no estaba disponible para comprender de lo que hablaban. Igual ahora sé que no hablaban de mayores cosas importantes. Total, sabían hablar de lo irrelevante y callar lo esencial. Sabían disfrazar lo que no querían explicar, y aunque su forma era torpe, dentro de todo había una sabiduría accidental, supongo. No todo merece ser explicado. Hoy esa sabiduría la traduzco a mi manera. No desde el tabú, ni la vergüenza, ni la evasión, sino desde la libertad. Desde la posibilidad de elegir cuándo quiero hablar, cuánto quiero contar y qué partes de mí prefiero reservar. No por miedo, sino por paz mental. Porque pues igual explicar no es malo. Es hermoso cuando nace de la confianza, cuando abre caminos, cuando une, cuando aclara. Desde el cariño es una forma de intimidad. Pero explicar por presión es violencia. Explicar por obligación es desgaste. Explicar para evitar que otros inventen versiones de ti es injusticia emocional. Explicar para demostrar que uno está bien es una carga que nadie debería llevar. Y tal vez, al final de todo, la adultez se trata de eso, de reconocer qué cosas merece la pena explicar y qué cosas merecen simplemente ser vividas. De dejar de pensar que necesitamos justificarlo todo para existir tranquilamente. De entender que uno también tiene derecho a la opacidad, al misterio, al silencio sin motivos, a tener una personalidad esotérica, magistral, maravillosa, sensacional. Pero la magia de eso es que está ahí, en el misterio. No en tus ganas de saber por qué es. Porque vivir no debería sentirse como una entrevista y uno no siempre tiene las palabras listas. Y al final, tal vez no pasa nada. Al final explicar no es un deber, es un regalo. Y un regalo, por definición, no se exige, se ofrece. Nos vemos en la próxima temporada.